psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, con estudios de maestría en Psicología y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia y formación de posgrado en Transformación Pacífica de Conflictos, coordinadora del proyecto de diálogo sobre seguridad para y desde las mujeres, de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIACE. Y bueno, su visita es en el marco del tercer Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, que se ha realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2019 aquí en la Universidad Iberoamericana. Juliana, bienvenida. Interesante la conversación que vamos a tener en los siguientes minutos, justamente para que nos compartas un poco del trabajo que nos han venido a presentar aquí a la universidad, que tiene que ver justamente con un proyecto que ustedes están impulsando en Colombia sobre seguridad, pero con una perspectiva feminista. Y lo planteo desde un inicio con mucha curiosidad, porque en México el tema de seguridad ha estado muy acotado a discusiones muy específicas, que no habíamos escuchado justamente la propuesta de la construcción de seguridad en clave feminista. Me gustaría que nos conversaras un poquito para nosotros y el auditorio que nos está viendo. ¿De qué hablamos cuando estamos pensando en seguridad desde el feminismo? Vale. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí. Les cuento en general lo que nosotras hacemos en CIACE y lo que nosotras hemos llevado a hacer es que nos hemos preocupado mucho por la seguridad. Básicamente, pues por un lado, porque hemos tenido todo este conflicto armado y hemos visto que en general los mecanismos y las herramientas de la construcción de paz no son herramientas suficientemente potentes para poder garantizar una vida libre de violencias, que es un derecho fundamental de las mujeres y pues no solamente de las mujeres, pero pues obviamente entendemos y sabemos además y reconocemos los impactos diferenciales que ha tenido el conflicto armado y la violencia sobre las mujeres. Entonces, sabemos que para poder garantizar esta vida libre de violencias necesitamos saber más sobre seguridad. Y es a partir de allí, pero también a partir de nuestro ejercicio de construcción de paz, de dialogar con mujeres de las fuerzas militares y de la policía, y de pensar que además es desde el diálogo a partir de la posibilidad desde la que podemos construir paz, que hemos entendido que realmente la sociedad civil no sabe de seguridad, no sabe cómo funcionan las fuerzas militares, no sabe cómo funciona la policía, y que realmente aunque queremos la utopía de una vida libre de armas, de que no necesitemos fuerzas ni militares ni policías armadas, para llegar a esa utopía en nuestros países latinoamericanos, en estos contextos de violencia, es muy difícil, nos va a tardar muchos años, tal vez décadas, tal vez siglos. Entonces lo que primero tenemos que hacer es, vale, miremos qué es lo que tenemos, qué es lo que hay. Entonces, a partir desde ese lugar de reconocer que no sabemos, que tenemos que aprender sobre seguridad, que tenemos que aprender cómo funcionan las fuerzas militares para poder interlocutar con ellos e incidir sobre ellos, es que empezamos a hacer estos ejercicios, que por eso además del proyecto que tú mencionaste, que yo coordino, es un ejercicio de diálogos. Y consideramos que el diálogo es una herramienta fundamental para este ejercicio, porque consideramos que si como sociedad civil no podemos hablar con el gobierno, ya sea, sí, como obviamente sabemos que para que haya un diálogo como constructoras de paz, tiene que haber unas condiciones mínimas, tiene que haber la posibilidad de establecer confianza, tiene que haber procesos de garantía, y para haber llegado a esos diálogos en Colombia nos tardó mucho tiempo. Entonces, nosotras lo que queremos hacer en este venir a México, en este venir a conversar con ustedes, es poder abrir la posibilidad de compartir experiencias, pero además también de mirar cómo hacemos para hacer aprendizajes y procesos de pensamiento conjuntos. Yo quisiera compartirles en este momento las preguntas que han orientado nuestro hacer. Sí. Entonces, para nosotras, claro, la primera pregunta ha sido como, vale, ¿qué es esto de la seguridad? No podemos interlocutar, no podemos tener una mirada feminista sobre la seguridad hasta que no sepamos cuáles son las políticas de seguridad que hay en nuestros gobiernos. No podemos saber si no entendemos muy bien cuál es la doctrina, cuáles son, en qué medida funcionan o no funcionan, para poder decir, vale, vamos a hacer recomendaciones muy concretas, cuál es la epistemología que hay tras esta doctrina de seguridad que hay en nuestro país. Y obviamente además, que es una cosa que además estamos viendo, porque sabemos que hay una política de seguridad multidimensional que impulsa la OEA, que básicamente lo que busca esta política parte
esta noción de seguridad, parte de que en general lo que está ocurriendo en América Latina es que el crimen organizado está compartiendo experiencias exitosas de criminalidad y se están exportando e intercambiando modelos de criminalidad. Entonces, en esa idea es como, vale, si el sector seguridad y si el crimen organizado se está aliando y se está organizando, es necesario que como sociedad civil también podamos incidir en esas instancias, que la seguridad no quede solamente en manos de, obviamente, de quienes cometen el crimen y por tanto ponen en riesgo nuestra seguridad, violentan nuestra seguridad, y de los actores de seguridad que, más allá de que funcionen bien, de que sean corruptos o no, realmente son quienes lo están haciendo. Sí, interesante porque en alguna conversación con ustedes en momentos anteriores, ustedes decían justamente que hay que disputar, por decirlo de alguna manera, o resignificar la idea que tenemos de seguridad en contextos tan complicados como son los contextos latinoamericanos, específicamente Colombia, México. Y decían la importancia de pensar la seguridad más allá de la seguridad como un servicio, ¿no? Y que fuera más bien la seguridad como un constructo social. ¿Qué nos quieren decir con esto? O sea, ¿cuáles son los retos justamente de transitar de la seguridad como un servicio que provee determinada empresa, ¿no?, a la seguridad o el Estado, claro, que además los estados latinoamericanos cada vez están más imbuidos en estas lógicas corporativistas, sino la seguridad que se convierte en un constructo de la sociedad para la sociedad? Bueno, nosotras, dentro del saber de seguridad, Naciones Unidas, como en este proceso además de transformar y de salir de la seguridad nacional, a finales del siglo XX desarrolló este concepto de seguridad humana, que es una seguridad que busca ser una seguridad garante de derechos. Nosotras, en este estudiar sobre seguridad, aprender sobre doctrinas de seguridad, teorías de seguridad, entender además cuál es la doctrina de seguridad que ha permeado a América Latina, que está muy vinculada obviamente a las lógicas de securitización y a todo el modelo de seguridad que exporta, pero además incide desde el que incide Estados Unidos, que además obviamente aquí en México se siente de forma muchísimo más directa, pero pues también en Colombia, porque Colombia es un país que geopolíticamente es estratégico porque tiene salida a ambos, al Atlántico y al Pacífico, y porque está en el norte de Sudamérica. Esto todo, entender como geopolíticamente cuál es, cuál es la construcción de seguridad que tenemos en nuestros países es muy importante. Y entender además que hay otro tipo de políticas y de agendas de seguridad. Nosotras lo que hemos hecho es que hemos mirado con con nuestra mirada, nuestra epistemología feminista, qué es lo que significa y cuáles son las construcciones epistemológicas que hay tras cada una de estas seguridades. Y nos hemos preguntado qué es la seguridad para nosotras. Entonces, ante todo, porque desde la epistemología feminista, que no significa solamente tener ojos de mujer, es decir, no solamente por yo tener identidad de género mujer, voy a tener una mirada que me permita ver la seguridad de una forma feminista. Realmente lo que me permite es preguntarme a mí, desde mi experiencia, desde mi cotidianidad, qué es lo que significa sentirme segura. Y a partir de esa pregunta empezamos, y en mucha medida es lo que hemos hecho en este proyecto, que hemos trabajado en 10 regiones de Colombia con mujeres en 10 territorios priorizados por la implementación del acuerdo de paz, en las que les hemos preguntado, vale, ¿qué es seguridad para ustedes? ¿Qué significa sentirse seguras? Pero, y a partir de conversar, de interactuar, de cruzar, pero también de teorizar con nuestra mirada epistemológica, que además no es sola, así como decía, no es solamente por ser mujeres, sino que cualquier persona, sin importar su identidad de género, puede tener una mirada feminista, porque puede tener una epistemología feminista. Hemos estado mirando, vale, qué es la seguridad. Y sabemos que la seguridad tiene que tener una condición, y es que tiene que ser cotidiana. Realmente yo no puedo definir la seguridad si no la vivo, que es una de las incoherencias más grandes que nos plantean estos modelos de seguridad y que se las ha planteado en el mundo. Es como, vale, y que lo vemos además cuando vemos los índices de violencia basada en el género en Estados Unidos. Y es un país que aparentemente tiene unos índices de seguridad muy altos, pero que la seguridad cotidiana para las mujeres es muy baja. El riesgo que vive una mujer cotidianamente en Estados Unidos, y por eso además como las películas de terror, como las diferencias de lo que ocurre en general, las dificultades de lo que ocurre en general
en la cotidianidad es que no hay seguridad, aunque aparentemente hay seguridad. Entonces, la seguridad tiene que ser cotidiana. La otra cosa que hemos aprendido de esta seguridad es que realmente cuando preguntamos qué es estar seguro es, yo me siento segura en la medida en que yo tengo la posibilidad de hacer mi vida, de no sentir que tengo que encerrarme en casa, o que tengo que no hablar con algunas personas, o que no tengo que ponerme alguna ropa para poder tan solo ser. Entonces, a partir de allí hemos empezado a conversar, y hemos empezado a conversar como por ejemplo con esta idea de la seguridad humana, con la que no estamos del todo de acuerdo, pero que creemos que trae algunos elementos sustanciales para poder entender la seguridad desde un lugar diferente. Sí, Juliana, desde la diversidad de contextos, me gustaría que nos contaras con qué comunidades o con qué grupos ustedes están trabajando y cuáles son los principales retos y o obstáculos que ustedes están teniendo justamente al impulsar este proyecto de seguridad, porque me imagino que no ha sido fácil incluso meterlo al terreno de la discusión feminista. Sí, realmente ha sido un reto muy grande porque en general lo que hemos percibido es un poco como les decía, son las locas que hablan de seguridad y que hablan con la fuerza pública, porque un poco como contábamos al comienzo, nosotras tenemos una apuesta, somos constructoras de paz feministas, y en algún momento de la vida en esta idea de no podemos construir paz si no podemos hablar con quienes realmente es difícil y con quienes de los actores con los que más ha sido difícil realmente construir ha sido con las fuerzas militares. Y partimos de la idea de, vale, es difícil también ser mujer dentro de una estructura como las fuerzas militares o la policía. Entonces hagamos un ejercicio de encontrar tal, porque también hay mujeres policías y militares que están allí por vocación y que están teniendo que romper todos los techos de cristal que también hay dentro de estas fuerzas y que preguntarse qué están haciendo allí dentro de estas estructuras tan profundamente patriarcales. Entonces empezamos a conversar con ellas. Esto empezó en un proceso de diálogo en una mesa que se llama Mesa Técnica de Seguridad y Género, que no solamente participa CIASE, sino un colectivo que se llama Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, que en este momento, desde que inició este gobierno, ha estado un poco detenido, pero que andó realmente bien, más o menos desde el 2014 hasta el año pasado, más o menos. Entonces, a partir de allí, nosotros nos dimos cuenta que podemos conversar, que podemos dialogar, que podemos tener un espacio seguro para decirnos cosas difíciles. Entonces, y eso ya nos hizo una organización y un colectivo también particular dentro del movimiento feminista, porque existen las otras organizaciones feministas que son antimilitaristas y que dicen activamente que con actores militares ni con la policía conversan. Entonces eso nos pone en un lugar un poco difícil, pero cuando hemos ido a los territorios a hablar con las mujeres, lo que hemos hecho es hablar con nuestras aliadas, con justamente muchas otras organizaciones del colectivo que también pues han hecho parte de estos diálogos, para hablar cotidianamente sobre lo que implica la seguridad para las mujeres. Y esto realmente ha sido una cosa en la que las mujeres nos han abierto la puerta. Y no solamente nos han abierto la puerta, han dicho como menos mal alguien está hablando de esto, porque realmente todo lo que está ocurriendo estructuralmente en Colombia es que la única forma de entender seguridad es entenderla como protección. Y hemos desconocido profundamente que el cuidado es sustancial a esa seguridad que nos permite ser, que nos permite realmente ser libres, y que las cuidadoras históricamente por nuestro proceso de socialización hemos sido las mujeres. Entonces, en ese proceso hemos estado conversando y construyendo con las mujeres, y esto ha sido una cosa muy bonita que realmente ha abierto puertas. Hemos hablado, básicamente hablamos con mujeres que viven en entornos rurales, en municipios pequeños que están aislados de ciudades capitales, pues porque allí es además donde hay mayor desigualdad, pero también donde se están implementando todos los elementos del acuerdo de paz. Y ya nada más para terminar, Juliana, rapidito, ustedes hablan de seguridad positiva. ¿Qué es la seguridad positiva? Y digamos en esta puerta que nos abren aquí en México para pensar la seguridad de otra manera y también para abrirnos al diálogo con los actores con los que no nos sentimos tan cómodas todavía. ¿Cuál es su propuesta de seguridad positiva desde el trabajo que ustedes están impulsando? Me estás haciendo dos preguntas. Te voy a responder el tema de la seguridad positiva.
en una idea muy sencilla. Es nosotras estamos teorizando sobre la seguridad y una de las cosas que creemos muy importante es que así como en los 60s, en los 70s hubo toda esta discusión que paz es algo más que la ausencia de guerra. Entonces tomamos esta idea de paz positiva para decir, vale, podemos también hablar de seguridad positiva y decir que es algo más que la ausencia de algo que nos amenace inminentemente. Entonces, allí estamos teniendo toda esta conversación que un poco retoma esto que ya había mencionado antes de la libertad, de la cotidianidad. Y creemos que además invitamos a todas las mujeres y organizaciones y hombres mexicanos y mexicanas que se puedan empezar a pensar la seguridad desde un lugar diferente, que se pregunten primero. Y que nosotras también estamos en este proceso de aprender, todo el tiempo estamos diciendo como no sabemos lo suficiente, tenemos que aprender más y tenemos que en este proceso de aprendizaje estar tensionando este saber, estar cuestionando hasta qué punto incluso todas estas lógicas profundas como la idea de que la seguridad es equivalente a la ausencia de miedo nos están permeando también a nosotras las mujeres, ¿sí? Y que si no transformamos esas ideas va a ser muy difícil que podamos incidir profundamente en transformar esta idea de que seguridad es securitización que nos está generando tantos problemas en América Latina. Y por otro lado, nosotras sabemos y sabemos además que toma tiempo y que toma garantías y que obviamente no es posible hablar con actores si no hay garantías de hablar. Claro. Y que eso es una cosa que en nuestro proceso de construcción de paz logramos en Colombia y hemos venido logrando y seguimos con una apuesta muy profunda de que romper también esos límites de sectores, que obviamente la guerra y la violencia nos genera rupturas en la sociedad y ya no confiamos en el otro y en la otra. Pero tenemos que tener la posibilidad en algún momento de bajar esa ventana que hemos puesto y decir, vale, ¿quién está al otro lado? Que tal vez también tiene una intención de que no quiere estar más aislado y solamente hablando con los mismos y las mismas, y que realmente para construir paz necesitamos es hablar con quienes es difícil hablar, pero que obviamente se necesitan garantías y que si no hay garantías pues hay que ir construyéndolas. Exacto. Pues te agradezco muchísimo, Juliana, por las preguntas y reflexiones que nos han traído hasta aquí a México. Esperamos tenerlas pronto. Vale. Muchísimas gracias.